La limpiadora nunca había sido tocada por nadie, hasta que el CEO millonario cerró la puerta de la oficina con llave. Nadie imaginaba lo que iba a suceder después. ¿Qué fue lo que él hizo? Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del rascacielos, mientras Esperanza Morales empujaba su carrito de limpieza por el pasillo del piso 47. Eran las 10 de la noche, y las oficinas de Herrera Technologies permanecían en silencio, iluminadas únicamente por las luces de emergencia y el resplandor de la ciudad que se filtraba a través de los enormes ventanales. «Otro día más», suspiró mientras se acomodaba el uniforme azul marino que le quedaba ligeramente grande. A sus 24 años, Esperanza había aprendido a encontrar cierta paz en esas horas nocturnas. El edificio vacío le pertenecía por unas horas, lejos de las miradas condescendientes y los comentarios hirientes que a veces escuchaba durante el día. Se detuvo frente al espejo del baño de empleados y observó su reflejo. Sus ojos color miel contrastaban con su piel morena, y su cabello negro lo llevaba siempre recogido en una coleta práctica. No era vanidosa, pero sabía que tenía una belleza natural que prefería mantener oculta. Los problemas llegaban cuando los hombres la notaban demasiado. El sonido de sus tenis sobre el mármol resonaba mientras se dirigía hacia las oficinas ejecutivas. Era la parte del trabajo que más le gustaba. Limpiar esos espacios elegantes le hacía soñar, aunque fuera por unos minutos, con una vida diferente. Los escritorios de caoba, las sillas de cuero italiano, los cuadros de arte contemporáneo, todo hablaba de un mundo al que jamás pertenecería. «Esperanza, no olvides que mañana necesito que te quedes una hora extra», le había dicho su supervisora, la señora Carmen, antes de marcharse. «El CEO está organizando una presentación importante el viernes y todo debe estar impecable». El CEO, Sebastián Herrera. Esperanza lo había visto algunas veces de lejos. Un hombre alto, de traje impecable y expresión seria que irradiaba poder desde cada uno de sus poros. Los empleados hablaban de él en susurros, unos con admiración, otros con temor. Decían que era brillante pero implacable, que podía hacer o destruir carreras con una sola palabra. Mientras desinfectaba las superficies de cristal, Esperanza pensó en su pequeño departamento en Xochimilco, donde la esperaban sus libros usados y una taza de té de manzanilla. Era todo lo que tenía, pero era suyo. Había trabajado duro por cada peso, cada mueble, cada pequeña comodidad. La memoria de sus padres la visitó como siempre lo hacía en momentos de soledad. El accidente había sido tan repentino. Un conductor ebrio en la carretera a Cuernavaca había cambiado su vida para siempre cuando tenía 16 años. Desde entonces, había aprendido a depender únicamente de sí misma. «El amor es un lujo que no puedo permitirme», se recordó mientras limpiaba la última ventana de la planta. Había visto demasiadas mujeres en su barrio destruidas por hombres que prometían el cielo y entregaban el infierno. No, ella era más inteligente que eso. El ascensor se detuvo en el piso 48, el nivel ejecutivo. Esperanza respiró profundo y empujó su carrito hacia el pasillo alfombrado. Las oficinas aquí eran más grandes, más lujosas y más silenciosas, si eso era posible. Sebastián Herrera aflojó su corbata de seda italiana y se masajeó las sienes. Eran las 10:30 de la noche y las cifras en su pantalla seguían sin cuadrar. La presentación para los inversionistas japoneses era en 2 días y no podía permitirse ni el más mínimo error. Su oficina, en la esquina del piso 48, ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México que normalmente lo tranquilizaba, pero esa noche las luces parpadeantes solo intensificaban su dolor de cabeza. Había despedido a su asistente horas atrás. Prefería trabajar solo cuando las cosas se ponían complicadas. A los 32 años, Sebastián había construido un imperio tecnológico desde cero. Hijo de un mecánico de Naucalpan y una costurera, había conocido la pobreza de primera mano. Cada lujo que ahora poseía había sido ganado con sangre, sudor y sacrificios que pocos podían imaginar. Su filosofía era simple: confía solo en ti mismo, porque al final eres lo único que realmente tienes. El sonido de ruedas en el pasillo lo distrajo momentáneamente. Debía ser el personal de limpieza.
Sebastián nunca les prestaba atención. Para él eran parte del escenario, elementos necesarios pero invisibles de su mundo corporativo. Se levantó para servirse otro café de la máquina privada cuando escuchó un ruido extraño proveniente del pasillo. Un golpe sordo, seguido de un gemido de frustración claramente femenino. Por alguna razón que no pudo explicar, se dirigió hacia la puerta de su oficina y la abrió ligeramente. Una joven estaba de rodillas junto a su carrito de limpieza, recogiendo productos de limpieza que se habían derramado por el suelo. Su coleta se había deshecho parcialmente y algunos mechones de cabello negro enmarcaban su rostro concentrado. ¿Está bien?, preguntó Sebastián, sorprendiéndose a sí mismo por hablar. La joven levantó la vista bruscamente y por primera vez en años, Sebastián se quedó sin palabras. Sus ojos color miel lo miraron con una mezcla de sorpresa y alarma que lo descolocó completamente. Perdón, señor Herrera, balbuceó Esperanza, poniéndose de pie tan rápidamente que casi pierde el equilibrio. No sabía que seguía aquí. No quise molestarlo. No me molesta, respondió él estudiando su rostro. Había algo en su expresión, una autenticidad que contrastaba dramáticamente con las sonrisas calculadas a las que estaba acostumbrado. ¿Se lastimó? No, estoy bien. Esperanza evitó su mirada mientras terminaba de recoger los productos. Solo se me resbaló una botella. Ya termino y me voy, no se preocupe. Sebastián notó que sus manos temblaban ligeramente. No era miedo exactamente, pero sí una nerviosidad que despertó algo protector en él que no sabía que poseía. No hay prisa, dijo con una voz más suave de la que usualmente empleaba. De hecho, me vendría bien un descanso. ¿Cómo se llama? Esperanza finalmente lo miró a los ojos, y Sebastián sintió como si algo se moviera en su pecho. Esperanza, respondió ella en voz baja. Esperanza Morales. Esperanza, repitió él, encontrando que le gustaba cómo sonaba su nombre en sus labios. Un nombre bonito. El sonido de truenos resonó a través del edificio, y ambos miraron hacia las ventanas donde la lluvia había intensificado. En ese momento, las luces del pasillo parpadearon una vez antes de apagarse completamente, dejándolos en la penumbra iluminada únicamente por la luz de emergencia y el resplandor de la tormenta. ¿Qué?, murmuró Esperanza. Sebastián sacó su teléfono y marcó al departamento de seguridad. Después de una breve conversación, colgó con expresión seria. Parece que la tormenta ha causado problemas en el sistema eléctrico del edificio, explicó. Los ascensores no funcionan y las puertas de seguridad se han bloqueado automáticamente. No podremos salir hasta que lleguen los técnicos mañana por la mañana. Esperanza lo miró con los ojos muy abiertos y por primera vez en su vida, Sebastián se encontró completamente fuera de su zona de control. El silencio que siguió al anuncio de Sebastián fue ensordecedor. Esperanza sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Estar atrapada toda la noche con el CEO de la empresa era exactamente el tipo de situación que había pasado años evitando. ¿Está seguro de que no hay otra manera de salir?, preguntó. Su voz apenas un susurro mientras retorcía nerviosamente el trapo de limpieza entre sus manos. Sebastián observó la expresión de pánico que cruzó por el rostro de la joven y sintió una punzada inesperada de culpa. Estaba acostumbrado a que la gente se sintiera intimidada en su presencia, pero esto era diferente. No era respeto o temor profesional, era algo más personal, más vulnerable. Lamento decirle que no, respondió, guardando su teléfono en el bolsillo del pantalón. El sistema de seguridad está diseñado para sellarse completamente durante emergencias eléctricas. Es una medida de protección, pero... Hizo una pausa, notando cómo ella había retrocedido instintivamente. Mire, sé que esto no es ideal para ninguno de los dos. Esperanza asintió sin mirarlo, concentrándose en reorganizar los productos de limpieza en su carrito como si fuera la tarea más importante del mundo. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Qué pensaría la gente si se enteraban? ¿Y si alguien malinterpretaba la situación? Su reputación era lo único que tenía, y los chismes en un lugar como ese podían destruir todo por lo que había trabajado. «Tiene mi oficina disponible», ofreció Sebastián, sorprendiéndose de su propio gesto. «Hay un sofá cómodo donde puede descansar. Yo me quedaré en mi escritorio trabajando». «No puedo», respondió Esperanza inmediatamente, finalmente levantando la vista para mirarlo.
No sería apropiado, señor Herrera. Yo puedo quedarme aquí en el pasillo o en la sala de descanso de empleados. Esperanza la interrumpió suavemente, y algo en la forma en que pronunció su nombre hizo que se estremeciera. Afuera hay una tormenta terrible. No hay calefacción en el pasillo y va a ser una noche muy larga. No voy a permitir que pase frío e incomodidad por un protocolo absurdo. Ella lo estudió durante un momento largo, buscando en su expresión algún signo de intenciones ocultas, pero lo que encontró la desconcertó. Parecía genuinamente preocupado por su bienestar. ¿Por qué?, preguntó sin pensar. ¿Por qué le importa dónde pase la noche una empleada de limpieza? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Sebastián se dio cuenta de que no tenía una respuesta lógica. Durante años había mantenido una distancia profesional con todos sus empleados, tratándolos con respeto pero sin involucrarse personalmente. ¿Por qué era diferente con ella? Porque es lo correcto, respondió finalmente, aunque ambos sabían que había más que eso. Esperanza vaciló, mirando hacia la oficina con ventanales que brillaba suavemente con la luz de la ciudad. Era tentador, parecía cálida, cómoda, muy diferente del frío pasillo de mármol. Está bien, accedió al final, pero mantengo mi distancia, y usted mantiene la suya. Una sonrisa casi imperceptible cruzó por los labios de Sebastián. Trato hecho. La oficina de Sebastián era incluso más impresionante vista desde adentro. Esperanza se quedó parada cerca de la puerta, observando los estantes llenos de libros, los diplomas enmarcados en las paredes y la vista nocturna de Ciudad de México que se extendía más allá de los ventanales. Era como estar dentro de una película. ¿Café?, ofreció Sebastián dirigiéndose hacia la máquina de espresso de acero inoxidable que ocupaba un rincón de la oficina. No debería, comenzó Esperanza, pero el aroma del café recién molido la hizo reconsiderar. Había sido un día largo, y la cafeína la ayudaría a mantenerse despierta. Tal vez solo un poco. Sebastián preparó 2 tazas, notando cómo ella permanecía cerca de la puerta, como un animal listo para huir. Le extendió una taza de porcelana fina, y cuando sus dedos se rozaron brevemente durante el intercambio, ambos sintieron una chispa eléctrica que los hizo retroceder instintivamente. «Gracias», murmuró Esperanza, sosteniendo la taza con ambas manos para evitar que temblaran. Se quedaron en silencio durante varios minutos, Sebastián sentado detrás de su escritorio y Esperanza de pie junto a la ventana, mirando la lluvia que seguía azotando la ciudad. La tensión en el aire era palpable, pero no desagradable. Era la tensión de 2 personas que se reconocían mutuamente como territorio desconocido. «¿Hace mucho que trabaja aquí?», preguntó Sebastián finalmente, necesitando romper el silencio que se estaba volviendo demasiado íntimo. 3 años, respondió Esperanza sin apartar la vista de la ventana. Empecé cuando tenía 21 años. ¿Y antes de eso? Esperanza se tensó visiblemente. No le gustaba hablar de su pasado, especialmente no con alguien como él. Pero algo en su voz, una genuina curiosidad sin condescendencia, la hizo responder. Trabajaba en una fábrica textil en Xochimilco. Dobles turnos para poder pagar mis estudios nocturnos. Sebastián levantó la vista de su computadora, intrigado. ¿Estudios? Administración de empresas, admitió Esperanza, sintiéndose expuesta. Nunca terminé la carrera. Las circunstancias cambiaron. Había algo en la forma en que dijo circunstancias que hizo que Sebastián quisiera preguntar más, pero se contuvo. Podía reconocer el dolor cuando lo veía. ¿Y usted?, preguntó Esperanza inesperadamente, volteándose para mirarlo. ¿Siempre quiso ser esto?, gesticuló hacia la opulenta oficina. Sebastián se reclinó en su silla, sorprendido por la pregunta directa. ¿Esto? Rico, poderoso, el jefe de todos. Una risa amarga escapó de sus labios. No, definitivamente no. Cuando era niño quería ser veterinario. Pensaba que sería noble salvar animales. ¿Qué cambió? La vida, respondió simplemente. Aprendí que en este mundo o tienes poder o te aplasta quien lo tiene. No hay término medio. Esperanza lo estudió con nuevos ojos. Había una dureza en su expresión que no había notado antes, pero también había algo más, una herida antigua que nunca había sanado completamente. «Suena solitario», comentó sin pensarlo. Sebastián la miró fijamente, y por un momento
Esperanza vio a través de toda su armadura corporativa. Vio al niño que había querido salvar animales, al joven que había luchado por salir de la pobreza, al hombre que había sacrificado tanto por el éxito que había olvidado cómo conectar con otros seres humanos. «Lo es», admitió él, su voz apenas audible. El trueno que resonó en ese momento pareció sellar algo entre ellos, una admisión mutua de vulnerabilidad que ninguno de los dos había planeado compartir. Esperanza se alejó de la ventana y por primera vez desde que entraron a la oficina, se sentó en el borde del sofá, manteniendo su distancia, pero ya no huyendo. «¿Por qué nunca terminó sus estudios?», preguntó Sebastián suavemente. Esperanza cerró los ojos, respirando profundo. «Mis padres murieron en un accidente cuando tenía 16 años. De repente me quedé sola, sin dinero, sin familia. Tuve que elegir entre sobrevivir o estudiar». Abrió los ojos y lo miró directamente. «Elegí sobrevivir». Sebastián sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Conocía esa elección, ese momento horrible en que la vida te obliga a abandonar tus sueños por la cruda realidad. «Lo siento», dijo, y Esperanza pudo escuchar la sinceridad en su voz. «No busco lástima», respondió ella firmemente. «Solo es la verdad, no es lástima», la corrigió Sebastián. «Es respeto. Lo que hizo, lo que ha logrado por sí misma, eso requiere una fuerza que muy pocas personas poseen». Esperanza sintió algo cálido expandirse en su pecho, algo que no había sentido en años. Reconocimiento, respeto genuino. De pronto, el CEO multimillonario no le parecía tan inalcanzable. De pronto, parecía simplemente humano. Las horas pasaron sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Sebastián había abandonado su computadora completamente, algo que jamás habría imaginado hacer en una noche de trabajo importante. En cambio, se encontraba sentado en el sillón frente al sofá donde Esperanza se había acomodado, con las piernas recogidas y sosteniendo su tercera taza de café. «¿En serio construyó su primera computadora a los 14 años?» preguntó Esperanza, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez en la noche. «En el garaje de mi casa», confirmó Sebastián, notando cómo la sonrisa de ella transformaba completamente su expresión. «Mi padre pensaba que estaba loco, desperdiciando dinero en chatarra electrónica. Mi madre, bueno, ella siempre creyó que podía lograr cualquier cosa. Ella ya no... Murió hace 5 años. Cáncer», respondió Sebastián, la familiaridad del dolor haciendo que su voz se suavizara. «Nunca llegó a ver realmente el éxito de la empresa. Siempre dijo que estaba orgullosa de mí, pero creo que le hubiera gustado ver a su hijo en las portadas de las revistas». Esperanza lo observó con atención. Había notado cómo cambiaba cuando hablaba de su madre. La dureza en sus ojos se desvanecía, reemplazada por una ternura que probablemente muy pocas personas habían visto. «Seguro que ella sabía», dijo suavemente. «Las madres siempre saben». «¿La suya era así?», preguntó Sebastián, inclinándose ligeramente hacia adelante. El rostro de Esperanza se iluminó con una nostalgia dulce y dolorosa. «Mi mamá era increíble. Trabajaba cosiendo ropa para boutiques de Polanco. Ironías de la vida, ¿verdad? Pasaba horas haciendo vestidos hermosos para mujeres que ganaban en un día lo que ella en un mes. Pero nunca se quejó. Siempre decía que cada puntada era un escalón hacia un futuro mejor para mí». «¿Y su padre?» «Mecánico», respondió Esperanza, y Sebastián notó la coincidencia. «Tenía las manos más hábiles que he visto en mi vida. Podía arreglar cualquier cosa. Siempre decía que yo había heredado esa habilidad, pero para los problemas de la vida en lugar de los motores. ¿Es por eso que estudió administración?». Esperanza asintió. «Quería tener mi propia empresa de consultoría. Ayudar a pequeños negocios familiares a crecer, a organizarse mejor. Pensaba que podía ser el puente entre los sueños de la gente trabajadora y el mundo empresarial». Se detuvo, una sombra cruzando por su rostro. «Suena ingenuo ahora». «No suena ingenuo», la contradictor Sebastián con firmeza. «Suena hermoso y necesario». La mirada que intercambiaron en ese momento fue intensa, cargada de una comprensión mutua que los sorprendió a ambos. Sebastián se dio cuenta de que hacía años que no hablaba con alguien que entendiera realmente de dónde venía, que conociera el peso de los sueños aplazados y las responsabilidades prematuras. «¿Nunca pensó en retomar los estudios?», preguntó.
Esperanza se encogió de hombros. ¿Con qué tiempo? ¿Con qué dinero? Trabajo 6 noches a la semana aquí, y los fines de semana limpio casas en las lomas. Apenas tengo tiempo para dormir. Eso no es vida, murmuró Sebastián sintiendo una indignación extraña por la injusticia de su situación. Es mi vida, respondió Esperanza con dignidad, y es honesta. Nadie puede decir que no me la he ganado. Sebastián se quedó callado, impresionado por la fortaleza de esta mujer. En su mundo conocía gente que se quejaba por inconvenientes mínimos, que nunca había enfrentado verdaderas dificultades. Esperanza había perdido todo a los 16 años y había construido una vida digna desde cero, sin ayuda de nadie. ¿Nunca se ha sentido tentada a tomar atajos?, preguntó, pensando en las veces que había visto a personas en situaciones desesperadas hacer cosas cuestionables. Esperanza lo miró con una mezcla de sorpresa y ligero enojo. ¿Qué tipo de atajos? No sé. Buscar a alguien que la ayude financieramente, tal vez. ¿Se refiere a buscar un hombre rico que me mantenga?, preguntó directamente, y Sebastián se sintió avergonzado por su insinuación. Yo no dije eso, pero lo pensó. Esperanza se tensó, las defensas que había bajado durante la conversación volviendo a subir. ¿Sabe qué, señor Herrera? Puede que sea pobre, pero no soy una cazafortunas. Prefiero quebrarme el espinazo trabajando que vender mi dignidad. Sebastián se dio cuenta inmediatamente de que había cometido un error. La expresión herida en el rostro de Esperanza le reveló lo ofensivo que había sonado su comentario, aunque no había sido su intención. Esperanza, no quise, comenzó, pero ella ya se había levantado del sofá. Creo que debería mantener mi distancia, como acordamos, dijo fríamente dirigiéndose hacia la puerta de la oficina. Espere. Sebastián se levantó rápidamente y sin pensar, la tomó suavemente del brazo. El contacto físico los sorprendió a ambos, él por su impulso protector, ella por la calidez que sintió a través de la tela de su uniforme. Por favor, dijo él, soltándola inmediatamente, pero manteniéndose cerca. No quise ofenderla. Fue una pregunta estúpida, nacida de un mundo donde he visto demasiadas personas hacer exactamente eso. Pero usted es diferente. Esperanza se volvió para mirarlo, y Sebastián pudo ver la lucha interna en sus ojos. Quería seguir enojada, pero había algo en su expresión que le decía que su disculpa era genuina. ¿Diferente cómo?, preguntó desafiante. Auténtica, respondió él sin vacilar. Real. En mi mundo todo es una actuación. Las sonrisas, las conversaciones, las relaciones, todo está calculado para obtener algo a cambio. Pero usted es simplemente usted, sin pretensiones, sin agenda oculta. ¿Y cómo puede estar tan seguro de eso?, preguntó Esperanza, aunque su voz había perdido parte de su frialdad. Sebastián se pasó una mano por el cabello, desaliñándolo por primera vez en años. Porque llevo 3 horas hablando con usted, y es la primera conversación real que he tenido en más tiempo del que puedo recordar, porque me preguntó sobre mis sueños de la infancia en lugar de sobre mis acciones en la bolsa, porque se detuvo, sorprendido por lo que estaba a punto de decir. ¿Por qué qué? Porque me hace recordar quién era antes de convertirme en esto, admitió, gesticulando hacia su traje perfectamente cortado y su oficina de lujo. Esperanza lo estudió durante un largo momento. Había una vulnerabilidad en su expresión que contrastaba completamente con la imagen pública del CEO implacable. Se dio cuenta de que él también tenía cicatrices, también había pagado un precio por su éxito. Está bien, dijo finalmente, regresando lentamente al sofá. Pero no vuelva a sugerir que me vendería por dinero, eso me duele. Nunca más, prometió Sebastián, y ambos sabían que hablaba en serio. Se sentaron de nuevo, esta vez con menos distancia física entre ellos. La tensión del malentendido había creado, paradójicamente, un nivel más profundo de intimidad. Habían tenido su primer conflicto y lo habían resuelto, estableciendo límites y expectativas mutuas. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Esperanza después de un momento. Claro. ¿Por qué no se ha casado? Quiero decir, tiene todo lo que supuestamente las mujeres buscan. Éxito, dinero, poder. Sebastián soltó una risa amarga. Exactamente por eso. Nunca he estado seguro de si alguien me quiere a mí o a mi cuenta bancaria. Y después de un tiempo uno se vuelve cauteloso. ¿Nunca ha estado enamorado? La pregunta lo tomó por sorpresa.
Sebastián pensó en las mujeres que habían pasado por su vida, modelos, ejecutivas, herederas, todas hermosas, todas sofisticadas, todas completamente intercambiables. No, respondió con honestidad. Pensé que sí, una vez, pero era más obsesión que amor. Obsesión con la idea de tener todo bajo control, incluyendo mis sentimientos. ¿Y ahora?, preguntó Esperanza, sin saber por qué le importaba tanto la respuesta. Sebastián la miró fijamente, notando cómo la luz de la ciudad creaba sombras suaves en su rostro. Ahora me pregunto si he estado buscando en los lugares equivocados. El aire entre ellos se cargó de electricidad. Esperanza sintió su corazón acelerarse y se regañó mentalmente por permitir que sucediera. Este hombre era peligroso para ella, no porque fuera malo, sino porque era exactamente el tipo de persona por la que podría hacer todas las locuras que se había prometido evitar. Son las 3 de la mañana, dijo, necesitando cambiar de tema antes de que dijera algo de lo que se arrepentiría. ¿Tiene sueño?, preguntó Sebastián, aunque esperaba que dijera que no. No mucho. ¿Y usted? Para nada, admitió él. Hace mucho que no paso una noche tan interesante. Esperanza sonrió a pesar de sí misma. ¿Interesante es la palabra que usaría? ¿Usted cómo la describiría? Esperanza lo pensó durante un momento, observando cómo la tormenta había comenzado a calmarse afuera. Inesperada, dijo finalmente, completamente inesperada. Y mientras se miraban en el silencio que siguió, ambos supieron que esa noche había cambiado algo fundamental entre ellos, algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar, pero que tampoco podían ignorar. Las 4 de la mañana trajeron consigo un silencio diferente. La tormenta había pasado, dejando solo el suave tamborileo de las últimas gotas contra los ventanales. La ciudad dormía abajo, y en la oficina del piso 48, dos personas que jamás debieron conocerse seguían descubriendo que tenían más en común de lo que habían imaginado. Sebastián había sido el primero en quitarse el saco, colgándolo cuidadosamente en el respaldo de su silla. Esperanza había notado cómo los músculos de sus hombros se marcaban bajo la camisa blanca y se había regañado por fijarse en esos detalles. Ahora, con las mangas remangadas y la corbata aflojada, parecía más accesible, menos intimidante. ¿Puede mantener un secreto?, preguntó Sebastián de repente, rompiendo el silencio cómodo que se había establecido entre ellos. Esperanza lo miró con curiosidad. Depende del secreto. A veces, cuando el edificio está vacío como ahora, bajo hasta el garaje y trabajo en autos viejos que compro y restauro, confesó, una sonrisa tímida cruzando por su rostro. Tengo las manos llenas de grasa y el overol sucio, y por unas horas puedo fingir que soy como mi padre. La imagen de Sebastián Herrera, CEO multimillonario, con las manos sucias trabajando en un motor, hizo que Esperanza sonriera genuinamente. Eso es hermoso, dijo. ¿Por qué es un secreto? Porque no encaja con la imagen, respondió él, encogiéndose de hombros. Los inversionistas y la junta directiva esperan que sea sofisticado las 24 horas del día. Que coleccione arte, no autos chatarra. ¿Y qué opina usted de eso? Sebastián la miró fijamente. Esta noche me he dado cuenta de que estoy cansado de vivir para las expectativas de otros. Esperanza sintió algo moverse en su pecho. Había una intensidad en la forma en que la miraba que la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Mi turno, dijo ella, necesitando equilibrar la vulnerabilidad que él había compartido. ¿Quiere saber mi secreto? Todo de usted me interesa, respondió Sebastián, y la honestidad en su voz la hizo estremecerse. Escribo, admitió Esperanza, sintiendo las mejillas calientes. Cuentos, principalmente. Los escribo en servilletas durante mis descansos, en el reverso de facturas viejas, en cualquier papel que encuentre. Nunca se los he enseñado a nadie. ¿De qué escribe? De gente como yo, dijo simplemente. Trabajadores que tienen sueños más grandes que sus circunstancias. Historias de esperanza, supongo. Sebastián se inclinó hacia adelante, completamente fascinado. ¿Por qué nunca se los ha enseñado a nadie? Porque son míos, explicó Esperanza, luchando por encontrar las palabras correctas. Son lo único que tengo que es completamente mío, que nadie puede quitarme o juzgar. En esas historias, puedo ser quien quiera ser. ¿Y quién quiere ser? La pregunta la tomó desprevenida.
Esperanza lo miró, viendo en sus ojos una curiosidad genuina, sin condescendencia ni juicio. Libre, respondió sin pensar. Quiero ser libre para elegir, para amar, para fracasar, sin que eso signifique no comer al día siguiente. Sebastián sintió como si algo se rompiera dentro de su pecho. La simple honestidad de su respuesta lo desarmó completamente. Se dio cuenta de que él, con todo su poder y dinero, no se sentía libre en absoluto. ¿Puedo pedirle algo?, dijo suavemente. ¿Qué? Que algún día me deje leer una de sus historias. Esperanza lo miró con sorpresa. ¿Por qué querría hacer eso? Porque creo que usted ve el mundo de una manera que yo he olvidado cómo ver, y porque me gustaría conocer a la mujer que escribe sobre Esperanza cuando ha perdido tanto. El aire entre ellos se cargó de electricidad nuevamente. Esperanza sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio, y por primera vez en años tuvo la tentación de saltar. El amanecer comenzaba a filtrarse a través de las ventanas, cuando ambos se dieron cuenta de que habían estado sentados mucho más cerca de lo que recordaban. En algún momento durante sus conversaciones, la distancia física se había reducido hasta que sus rodillas casi se tocaban. «Debería verificar si ya podemos salir», murmuró Sebastián, pero no hizo movimiento alguno para levantarse. «Sí», acordó Esperanza, pero tampoco se movió. Se quedaron mirándose, conscientes de que una vez que esa puerta se abriera, volverían a ser el CEO y la empleada de limpieza. Esta burbuja de intimidad se rompería y ambos tendrían que regresar a sus mundos separados. «Esperanza», dijo Sebastián suavemente, su voz ronca por las horas de conversación. «Sí, esta noche, lo que hemos compartido, lo sé», lo interrumpió ella. «Yo también lo siento». Sebastián levantó lentamente su mano, dudando, y cuando Esperanza no se alejó, tocó suavemente su mejilla. Ella cerró los ojos al contacto, sintiendo como si cada terminación nerviosa de su cuerpo hubiera cobrado vida. «No debería estar sintiendo esto», susurró ella. «Ni yo», admitió él, su pulgar trazando suavemente el contorno de su pómulo. «Pero aquí estamos». Esperanza abrió los ojos y encontró los de él tan cerca que podía ver las pequeñas líneas doradas en sus iris marrones. Su respiración se había acelerado y era consciente de cada centímetro del espacio que los separaba. «Sebastián», murmuró su nombre por primera vez, sin el formal «señor Herrera», y él sintió como si algo fundamental hubiera cambiado entre ellos. «Dime que pare», susurró él, acercándose imperceptiblemente. «Y pararé». Pero Esperanza no podía hablar. Toda la lógica, todas las razones por las que esto era una mala idea, se habían desvanecido frente a la intensidad de lo que sentía. En lugar de palabras, cerró los ojos y se inclinó ligeramente hacia él. Sebastián tomó eso como la invitación que era y cerró la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo al principio, como si ambos estuvieran probando algo nuevo y desconocido. Pero cuando Esperanza respondió, cuando sus labios se movieron contra los de él con una ternura que lo desarmó completamente, el beso se profundizó. Era diferente a cualquier beso que cualquiera de los dos hubiera experimentado antes. No había prisa, no había lujuria desesperada. Era un beso lleno de reconocimiento mutuo, de meses de soledad encontrando por fin su respuesta, de dos almas que se habían encontrado en el lugar menos esperado. Cuando se separaron, ambos estaban temblando ligeramente. Sebastián apoyó su frente contra la de ella, sus respiraciones entremezclándose en el espacio íntimo entre ellos. «¿Qué acabamos de hacer?», murmuró Esperanza, aunque no sonaba arrepentida. «No lo sé», admitió Sebastián, «pero no me arrepiento». Esperanza abrió los ojos y lo encontró mirándola con una intensidad que la hizo estremecerse. Había ternura allí, pero también algo más profundo, algo que la asustaba tanto como la emocionaba. «Esto es complicado», dijo ella, aunque su mano había encontrado el camino hasta la nuca de él, jugando inconscientemente con su cabello. «Lo sé», respondió él, su mano aún acariciando su mejilla. «Nuestros mundos son completamente diferentes». «No es solo eso». Esperanza se apartó ligeramente, necesitando espacio para pensar. «Yo trabajo para usted. La gente va a pensar...» «No me importa lo que piense la gente», la interrumpió Sebastián con firmeza. «Pero a mí sí», replicó ella.
la realidad comenzando a filtrarse de nuevo. Mi reputación es todo lo que tengo. Si la gente cree que me acosté con mi jefe para obtener favores, Esperanza. Sebastián la tomó de las manos, notando cómo temblaban. Mírame, ¿de verdad crees que esto es solo físico para mí? Después de todo lo que hemos compartido esta noche. Ella lo miró a los ojos, viendo la sinceridad allí, pero también el abismo de diferencias que los separaba. No sé qué es, admitió honestamente, pero me da miedo. En ese momento, el sonido del sistema eléctrico reiniciándose llenó la oficina. Las luces se encendieron completamente, y a lo lejos pudieron escuchar el zumbido de los ascensores volviendo a la vida. La realidad había regresado, y con ella, todas las complicaciones que habían logrado olvidar durante esas horas robadas en la oscuridad. El sonido de los ascensores funcionando resonó como una sentencia en los oídos de ambos. Esperanza se puso de pie inmediatamente, alisándose el uniforme y tratando de recuperar la compostura profesional que había perdido durante la noche. «Debería irme», dijo evitando mirarlo directamente. «El personal de seguridad llegará pronto para verificar que todo esté en orden». Sebastián se levantó también, pero más lentamente, como si cada movimiento lo alejara de algo precioso que no quería perder. «Esperanza, lo que pasó entre nosotros, no pasó nada», lo interrumpió ella, dirigiéndose hacia su carrito de limpieza. «Fue solo una noche extraña, 2 personas atrapadas por las circunstancias». «Sabes que eso no es cierto», dijo Sebastián siguiéndola. Esperanza se detuvo con las manos en el carrito, sus nudillos blancos por la tensión. «Tiene que serlo, porque si no lo es, entonces acabo de cometer el error más grande de mi vida». Sus palabras lo golpearon como una bofetada. Sebastián se quedó inmóvil, viendo cómo ella recogía sus cosas con movimientos mecánicos, construyendo nuevamente las murallas que habían logrado derribar durante la noche. «¿Es eso lo que realmente piensas?», preguntó con voz ronca. «¿Que conocerme fue un error?». Esperanza cerró los ojos con fuerza, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. «No puedo permitirme pensar otra cosa». Se dirigió hacia la puerta, pero Sebastián la alcanzó, tomándola suavemente del brazo para que se volteara hacia él. «Mírame», le pidió. «Solo mírame y dime que no sentiste nada. Dime que esta noche no significó nada para ti». Esperanza levantó la vista, y Sebastián pudo ver el dolor en sus ojos color miel. Estaba luchando una batalla interna, entre lo que sentía y lo que creía que era correcto. «Lo que sentí no importa», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Usted vive en un mundo donde puede permitirse sentir lo que quiera. Yo no tengo ese lujo». «Entonces, déjame darte ese lujo», replicó él urgentemente. «Déjame cuidarte, protegerte». «¿Cómo?». Esperanza soltó una risa amarga. «¿Convirtiéndome en su amante secreta? ¿Instalándome en un departamento elegante donde pueda visitarme cuando se sienta solo? No, Sebastián, yo valgo más que eso». Sebastián se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Jamás te vería de esa manera. Lo que siento por ti es... ¿Qué? ¿Amor?». Esperanza lo desafió. «¿Me ama, señor Herrera, después de una noche? ¿O solo le gusta la idea de tener algo auténtico en su vida perfectamente curada?». La pregunta colgó en el aire entre ellos como una espada. Sebastián abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía una respuesta que no sonara vacía o desesperada. «Eso pensé», murmuró Esperanza, interpretando su silencio. «Adiós, Sebastián. Gracias por una noche donde pude imaginar cómo sería ser libre». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió una última vez. «Para que lo sepa, yo sí sentí algo real, algo hermoso, pero a veces sentir no es suficiente». Y con esas palabras desapareció por el pasillo, dejando a Sebastián solo en su oficina, que de repente se sentía más fría y vacía que nunca. El café de la esquina en Polanco estaba lleno como siempre durante la hora del almuerzo. Sebastián había llegado 15 minutos antes de la cita acordada, algo inusual en él, pero los nervios habían hecho que saliera de la oficina más temprano. Habían pasado 6 meses desde aquella noche. 6 meses durante los cuales había intentado volver a su rutina normal, pero nada había sido igual. Las reuniones le parecían vacías, las cenas de negocios insípidas, y por las noches, cuando el edificio se quedaba en silencio,
Inevitablemente, encontraba excusas para caminar por el piso 48, esperando encontrarla limpiando las oficinas. Pero Esperanza había pedido un cambio de turno. Ahora trabajaba en otro edificio, en otro lado de la ciudad, y Sebastián había respetado su decisión de mantener la distancia. La primera semana después de su encuentro había sido la más difícil. Había considerado buscarla, había incluso averiguado su dirección, pero cada vez que se acercaba a tomar una decisión, recordaba sus palabras. Yo valgo más que eso. Y tenía razón. Fue hasta el tercer mes que se le ocurrió la idea. Una idea loca, arriesgada, que podría cambiar todo o destruir lo poco que quedaba de las posibilidades entre ellos. El sonido de la puerta del café lo hizo levantar la vista, y ahí estaba ella. Esperanza entró con cautela, llevando un vestido sencillo pero elegante de color azul marino que realzaba su belleza natural. Su cabello estaba suelto, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros, y por un momento Sebastián se olvidó de respirar. Sus ojos se encontraron a través del café lleno, y Esperanza se dirigió hacia su mesa con pasos inciertos. «Hola», dijo ella suavemente, tomando asiento frente a él. «Hola», respondió Sebastián, notando que tenía las manos temblorosas. «Gracias por venir. Tu mensaje fue intrigante». Esperanza estudió su rostro, notando las líneas de tensión que no habían estado ahí 6 meses atrás. «Dijiste que tenías una propuesta que podría cambiar mi vida». Sebastián asintió, sacando una carpeta de Manila que había estado guardando a su lado. «Antes de que digas algo, quiero que sepas que esto no tiene condiciones. No espero nada a cambio, y si decides que no quieres verme nunca más después de esto, respetaré tu decisión». Esperanza frunció el ceño confundida, mientras él deslizaba la carpeta hacia ella. «Ábrela», la alentó. Con dedos temblorosos, Esperanza abrió la carpeta y su expresión cambió de confusión a shock absoluto. Dentro había documentos legales, pero también algo más. La página de un sitio web que mostraba su nombre bajo el título Esperanza Morales, consultora de pequeñas empresas. «¿Qué es esto?», murmuró, hojeando los documentos. «Es tu empresa», dijo Sebastián simplemente. «Esperanza Consultores. Ya está registrada legalmente. Tiene una oficina pequeña pero digna en la colonia Roma, y un fondo inicial que te permitirá operar durante los primeros 2 años sin preocuparte por el dinero». Esperanza lo miró con los ojos muy abiertos. «Sebastián, yo no puedo aceptar esto». «Hay más», la interrumpió él. «El primer cliente ya está esperando. Es una cadena de taquerías familiares que quiere expandirse, pero no sabe cómo organizarse. El segundo es una cooperativa de mujeres que hacen textiles en Xochimilco y necesitan ayuda con la logística de exportación». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza mientras seguía leyendo los documentos. «¿Por qué?», preguntó con voz quebrada. «Porque aquella noche me dijiste que querías ser libre para elegir», respondió Sebastián, su voz llena de emoción contenida. «Y porque en estos 6 meses me he dado cuenta de que lo que siento por ti no es capricho ni fascinación. Es amor, real, profundo, incondicional». Esperanza levantó la vista hacia él, viendo en sus ojos una sinceridad que la desarmó completamente. «Pero también entiendo tus miedos», continuó él. «Por eso esto no viene con condiciones. Si quieres que seamos socios de negocios y nada más, está bien. Si quieres que desaparezca de tu vida, también está bien. Pero si hay una parte de ti, por pequeña que sea, que quiere intentar construir algo conmigo, algo real, entre iguales, entonces espero que me des una oportunidad». Esperanza cerró la carpeta y lo miró fijamente. «¿Entre iguales? Tú con tu empresa, yo con la mía. Tú ayudando a la gente trabajadora a lograr sus sueños, yo financiando tecnología. 2 personas que se encontraron en la oscuridad y decidieron crear luz juntos». El silencio que siguió fue tenso, lleno de posibilidades. Esperanza limpió sus lágrimas y respiró profundo. «Si acepto esto», dijo finalmente, «y si acepto darte una oportunidad a nosotros, tiene que ser con una condición. La que quieras. Quiero conocer al hombre que arregla autos en el garaje», dijo con una sonrisa tímida pero genuina. «No al CEO, al hombre real que me hizo enamorarme de él en una noche de tormenta». Sebastián sintió como si su corazón fuera a salirse de su pecho. «¿Te enamoraste de mí?». «Terriblemente».
admitió Esperanza. Por eso me dio tanto miedo. Sebastián extendió su mano sobre la mesa, y después de un momento de vacilación, Esperanza puso la suya encima. «¿Entonces es un sí?», preguntó él esperanzado. «Es un sí a la empresa», respondió ella, disfrutando de la expresión de pánico que cruzó brevemente por su rostro. «Y es un sí a nosotros, pero paso a paso, construyendo algo real. Paso a paso», acordó Sebastián, llevándose su mano a los labios para besarla suavemente. Afuera, la Ciudad de México continuaba con su ritmo frenético, pero dentro del pequeño café, dos personas que habían encontrado el amor en el lugar menos esperado comenzaron a planear un futuro que ninguno de los dos habría imaginado 6 meses atrás. Y por primera vez en años, ambos se sintieron verdaderamente libres.